El silencio era lo peor, un silencio espeso, pesado, que se pegaba a los muebles y llenaba el vacío que había dejado la risa de Marcos. Elena, de 42 años, se abrazaba a sí misma en medio del pequeño salón, sintiendo el frío del suelo de baldosas baratas a través de sus calcetines finos. El olor a polvo y a tristeza impregnaba el aire. Hacía solo un mes que su marido había muerto, y el mundo ya se había desmoronado. Sobre la mesa, junto a una taza de café frío, yacía el papel que sellaba su destino, la notificación de ejecución hipotecaria. Las palabras legales y formales danzaban ante sus ojos, pero solo una frase resonaba en su cabeza como un martillo: desahucio inminente. Una semana. Tenía una semana antes de que el banco se quedara con todo. Elena sintió el corazón encogerse en un puño helado. El estómago le dolía, no solo de hambre, sino de puro pánico. Afuera, los sonidos de la periferia de la ciudad, las sirenas lejanas y el tráfico constante sonaban como una burla a su parálisis, a su asfixiante quietud. La rabia se mezclaba con la desesperación, una combinación tóxica que le quemaba la garganta. Marcos le había mentido. Detrás de sus manos callosas de obrero y sus promesas de que todo iría bien, se escondía un abismo de deudas. Descubrirlo había sido como una segunda muerte, una traición que apuñalaba su duelo. Vació su cartera sobre la mesa de madera arañada, el único mueble de valor sentimental que poseían, un montoncito de billetes arrugados y algunas monedas sueltas. Los contó 1, 2, 3 veces, como si la repetición pudiera mágicamente aumentar la cifra. 300 euros. Eso era todo lo que se interponía entre sus hijos y la calle. La náusea le subió a la garganta, un sabor amargo a miedo y a las cenas escasas que había estado sirviendo. Pensó en Leo y Mía, durmiendo en la habitación contigua. Pensó en sus rostros confiados, en su inocencia. ¿Cómo iba a decirles que su hogar, el único que habían conocido, estaba a punto de desaparecer para siempre? Su cuerpo temblaba, un frío que no venía del aire, sino del fondo de su alma. Desde la puerta entreabierta podía verlos. Leo, con sus 10 años, se había vuelto silencioso y observador desde la muerte de su padre. Intentaba ser valiente por ella, pero Elena veía el miedo parpadeando en sus ojos grandes y oscuros, los mismos ojos de Marcos. A veces lo encontraba mirando por la ventana durante horas, con una seriedad que no correspondía a su edad. Le partía el alma. Mía, con solo 7 años, se aferraba a un conejo de peluche raído con una oreja colgando. No entendía la magnitud de la catástrofe, pero sentía la tensión como un animalito asustado. Lloraba por las noches, preguntando en susurros cuándo volvería papá. Elena se sentía como una funambulista sin red, cada paso una oscilación peligrosa sobre el vacío. La responsabilidad de esas 2 pequeñas vidas pesaba sobre sus hombros con una fuerza aplastante. Su instinto le gritaba que los protegiera, que huyera, pero no había a dónde ir. Eran sus anclas y, al mismo tiempo, la razón por la que se sentía ahogar. Accidente laboral en la construcción. Esas fueron las palabras exactas que usó el encargado de la obra por teléfono. Frías, impersonales. Una sentencia dictada con la misma indiferencia con la que se lee un informe del tiempo. Elena nunca se lo creyó del todo. Había algo en la forma en que Marcos se había comportado las semanas previas a su muerte. Una tensión constante, una mirada huidiza, el sonido de su mandíbula apretándose mientras dormía. Vivía asustado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordarlo. La empresa constructora, tan rápida para clasificar su muerte como un trágico infortunio, no había ofrecido más que condolencias vacías y un papeleo que la dejaba sin ningún tipo de indemnización significativa. La habían dejado sola, borrada del mapa junto con su marido. Ahora, esa sospecha, esa pequeña espina de duda que se le clavó en el corazón el día de la llamada, se sentía como una brasa ardiente en medio de las cenizas de su vida. Un accidente. La palabra sonaba hueca, falsa. 7 días. 168 horas. El tiempo se había convertido en su enemigo más cruel. Cada tic-tac del viejo reloj de la cocina era un golpe, un recordatorio de su fracaso inminente.
Los 300 euros eran un insulto, una broma macabra frente al muro de la realidad. Miró a su alrededor, a las paredes descascarilladas del piso que una vez llamó hogar, a las fotos de una vida feliz que ahora parecían reliquias de un pasado lejano. Un grito mudo se formó en su garganta, pero no tenía fuerzas ni para dejarlo salir. Se sentía atrapada, las paredes encogiéndose a cada minuto, el aire volviéndose más denso, más difícil de respirar. El peso de la soledad era físico, una presión en su pecho que amenazaba con aplastarla. Se acercó a la habitación de sus hijos y los observó dormir, sus respiraciones suaves y rítmicas, el único sonido de paz en aquel infierno. Por ellos, tenía que encontrar una salida, pero mientras la noche avanzaba, oscura y sin estrellas, Elena no podía ver más que el abismo. Era el final del camino. Fue en la tercera noche de insomnio, mientras vaciaba un viejo baúl de mimbre con ropa de Marcos que ya no olía a él, que la encontró. Escondida bajo un doble fondo que no sabía que existía, había una caja metálica de galletas oxidada en los bordes. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y una enfermiza curiosidad. ¿Otro secreto? ¿Más deudas? Sus manos temblaban tanto que apenas pudo levantar el pestillo. El sonido metálico al abrirse fue anormalmente fuerte en el silencio de la madrugada. Dentro no había dinero, solo un fajo de papeles amarillentos atados con un cordel. Uno de ellos, el que estaba encima, tenía un sello oficial y un aspecto antiguo. Lo cogió con delicadeza, como si pudiera desmoronarse al tacto. El polvo le hizo estornudar, un sonido violento que pareció sacudir toda la casa. El aire se llenó del olor seco y rancio del papel viejo, el perfume del tiempo olvidado. Era un documento legal, una escritura. La esperanza es una cosa peligrosa y cruel. Florece en los terrenos más áridos, sin pedir permiso. Mientras sus ojos recorrían el lenguaje arcaico del documento, una sola idea se apoderó de su mente. Una propiedad, una cabaña y un terreno a nombre de Marcos, heredados de un abuelo que él apenas mencionaba. Estaba en Soria, en un lugar llamado el Bosque Negro. El nombre le provocó un leve escalofrío, una imagen de árboles densos y sombras profundas, pero lo apartó de un manotazo mental. Era un techo que nadie podía quitarles. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de un alivio tan abrumador que la dejó sin aliento. Se aferró al papel como un náufrago a una tabla. No importaba cómo fuera, no importaba lo lejos que estuviera. Era una salida, una cuerda lanzada al pozo en el que se estaba ahogando. Sintió una oleada de energía que no había experimentado en semanas, una determinación feroz que le tensó los músculos. Se iban de allí. La decisión fue instantánea, febril. Pasó el resto de la noche empacando su vida en 2 maletas de cartón y varias bolsas de tela. Cada objeto era un recordatorio de lo que estaba perdiendo, pero también un ladrillo para el futuro incierto que intentaba construir. El vestido de costurera que ya no usaba, la única foto que conservaba de sus padres, los juguetes de los niños. El sonido de la cinta adhesiva al sellar las cajas era como puntuar el final de un capítulo de su vida. Al amanecer, despertó a Leo y a Mía con una suavidad que no sentía. Les habló de una aventura, de una casa en el bosque que papá les había dejado. Vio la confusión en sus ojos, pero también una chispa de emoción que le dio fuerzas. La mañana del desahucio, salieron del piso por última vez. Elena no miró hacia atrás. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había oído nunca. Un dolor agudo le atravesó el pecho, pero lo reprimió. No había tiempo para el duelo, solo para la supervivencia. El viaje en autobús fue una tortura lenta, horas y horas en un asiento de vinilo pegajoso, con el traqueteo constante del motor como una jaqueca rítmica. El aire dentro del vehículo era una mezcla sofocante de diésel, sudor y el ambientador barato de pino que colgaba del espejo retrovisor del conductor. Mía, demasiado pequeña para entender la magnitud del viaje, se quejaba y se retorcía en su regazo, mientras que Leo permanecía pegado a la ventana, su rostro serio y pálido, mientras los suburbios grises daban paso a polígonos industriales y, finalmente, a campos secos y amarillentos bajo un sol implacable.
Elena sentía cada músculo de su cuerpo protestar. El cansancio era un peso físico, pero su mente no descansaba. En su cabeza pintaba imágenes de una cabaña rústica, pequeña pero acogedora, con una chimenea y un pequeño jardín. Un refugio. La palabra resonaba en su cabeza, una oración silenciosa. Apretó la escritura dentro de su bolso, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. Las llanuras resecas se ondularon, convirtiéndose en colinas cubiertas de un matorral oscuro. El cielo parecía más grande, más azul. Elena sintió que su respiración se volvía un poco más fácil, como si estuviera dejando atrás el aire viciado de su antigua vida. Cuando por fin el autobús se detuvo con un chirrido de frenos en una pequeña estación en el corazón de Soria, el alivio fue inmenso. El pueblo era tranquilo, casi dormido, con calles de piedra y casas con balcones de madera. El aire olía a tierra limpia y a pino, un bálsamo después del hedor de la ciudad, pero su destino aún estaba lejos. El único taxista del pueblo se negó a llevarlos por el camino de tierra, alegando que destrozaría su suspensión. Les señaló una senda que se perdía entre los árboles. 1 par de kilómetros, dijo encogiéndose de hombros. No tiene pérdida. La esperanza de Elena, que había menguado durante el viaje, volvió a hincharse un poco. Estaban cerca. La caminata fue una prueba de resistencia. El sol de la tarde golpeaba con fuerza, y las maletas parecían pesar el doble con cada paso. El camino de tierra pronto se convirtió en un sendero apenas visible, cubierto de raíces y piedras sueltas. El sonido de sus pasos y su respiración agitada era lo único que rompía un silencio denso, casi antinatural. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas formando un dosel que apenas dejaba pasar la luz. La temperatura bajó varios grados. El olor a pino se mezcló con otro más profundo, a tierra húmeda y a hojas en descomposición. Mía empezó a llorar, sus pequeñas piernas agotadas. Leo, aunque callado, caminaba con la cabeza gacha, el peso de su propia mochila encorvando sus hombros. La determinación de Elena comenzó a flaquear, reemplazada por una creciente ansiedad. El bosque no se sentía acogedor, se sentía observador, hostil. Después de lo que pareció una eternidad, cuando los músculos de Elena gritaban de dolor y la desesperación comenzaba a arañar su garganta, doblaron un recodo en el sendero, y entonces la vio. El corazón de Elena se detuvo en seco. No, no podía ser. La imagen idílica que había construido en su mente se hizo añicos, evaporándose en un instante. Ante ellos no había una cabaña rústica, había una ruina, una silueta oscura y rota, encorvada sobre sí misma como un animal moribundo. Parte del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando un agujero negro que bostezaba hacia el cielo gris. Las ventanas eran cuencas vacías y desdentadas. El silencio que envolvía el lugar era diferente al del bosque. Era el silencio de la muerte, del abandono total. La esperanza que la había sostenido durante días se desvaneció, dejando un vacío helado en su estómago. El taxista no les había mentido, no tenía pérdida. Era el único y espantoso destino al final del camino. Forzó a sus piernas a moverse, un paso tras otro, a través de la maleza que había reclamado el patio delantero. El sonido de las ramas secas crujiendo bajo sus pies era como el de huesos rompiéndose. De cerca, la devastación era aún más absoluta. La madera de las paredes estaba podrida, cubierta de una capa verdosa y viscosa de musgo y moho. Una enredadera espinosa, gruesa como una soga, se aferraba a la barandilla del porche, tirando de ella hacia el suelo. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de podredumbre, humedad estancada y algo más, algo salvaje y amargo. Elena sintió la bilis subir por su garganta. Esto no era un refugio, era una tumba. Miró a sus hijos, sus rostros pálidos y manchados de sudor, y vio su propio horror reflejado en sus ojos abiertos de par en par. Los había arrastrado hasta el fin del mundo para encontrar esto. La sensación de fracaso fue tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. Con un esfuerzo monumental, empujó la puerta. Se abrió con un gemido prolongado y agónico, como si protestara por ser molestada después de décadas de silencio.
Una ráfaga de aire viciado y frío salió del interior, tan denso que casi se podía masticar. Era el olor concentrado de la decadencia. Si el exterior era desolador, el interior era una pesadilla. El agua de lluvia se había filtrado por el techo roto, formando charcos oscuros y malolientes en el suelo de madera hinchada. Los pocos muebles que quedaban estaban volcados, destrozados y cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas que parecían sudarios. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, algo se movió en una esquina. Una rata, grande y gris, la miró fijamente con sus ojos como cuentas negras antes de desaparecer con un chillido y un arañazo de garras sobre la madera. Mia ahogó un grito y se aferró a la pierna de su madre, temblando violentamente. Elena retrocedió bruscamente, arrastrando a Mia con ella, y salió de nuevo al aire libre, jadeando como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. Se dio la vuelta, desesperada, escaneando el perímetro. Nada, absolutamente nada. Solo un océano interminable de árboles, un muro verde y negro que se extendía en todas direcciones. El bosque negro. Ahora el nombre tenía sentido. No era una descripción poética, era una advertencia. No había humo de chimeneas vecinas, no había el sonido lejano de un coche, no había ni siquiera un poste de teléfono. Estaban completamente aislados del mundo, náufragos en una isla de árboles. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal, a pesar del aire húmedo y bochornoso. El silencio del bosque ya no era pacífico, era amenazante, como la quietud de un depredador antes de atacar. Sintió el peso de miles de ojos invisibles observándolos desde las sombras. Se giró para mirar a sus hijos. La máscara de valentía de Leo se había hecho añicos. Estaba de pie, paralizado, con la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en la cabaña en ruinas. Su rostro, normalmente lleno de una seriedad infantil, era ahora una tela en blanco de puro shock y miedo. Había confiado en ella, había creído en la aventura, y ella le había fallado de la manera más espectacular posible. Mia, por su parte, ya no se contenía. Sollozaba abiertamente, un llanto lastimero y agudo que parecía terriblemente pequeño e insignificante en la inmensidad del bosque. Su pequeño cuerpo se sacudía con cada sollozo. Ambos la miraban, no con la confianza de antes, sino con una mezcla de terror y una incipiente acusación. Los había sacado de su hogar, de su cama, de todo lo que conocían, para llevarlos a este lugar de pesadilla. La culpa la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El último vestigio de fuerza abandonó su cuerpo. Las rodillas de Elena cedieron y se desplomó sobre la tierra húmeda y cubierta de musgo. La sensación áspera y fría del suelo se filtró a través de sus pantalones. El viaje, la esperanza desesperada, el esfuerzo sobrehumano, todo había sido en vano. Esto no era una segunda oportunidad, era un castigo, una broma cósmica y cruel. Se sentía increíblemente estúpida, una tonta que había perseguido una fantasía hasta el borde de un acantilado. El recuerdo de su pequeño piso en la ciudad, con su aviso de desahucio y sus paredes descascarilladas, ahora le parecía un palacio en comparación con este agujero infernal. Al menos allí había gente, había calles, había una conexión con el mundo. Aquí no había nada, solo ellos y la podredumbre. Las lágrimas silenciosas que había logrado contener durante semanas finalmente se derramaron, calientes y amargas, surcando el polvo de su cara. Había llegado al fondo. No, había cavado más profundo. La noche cayó sobre el bosque negro como un sudario. No había luna, solo un manto de nubes espesas que ahogaba las estrellas y sumía el mundo en una oscuridad casi total. El frío se filtraba a través de la ropa húmeda de Elena, un frío que se metía en los huesos y traía consigo el olor penetrante de la tierra mojada y la vegetación en descomposición. El llanto de Mia se había convertido en un hipo tembloroso, y Leo se había pegado a su costado, silencioso pero vibrando de miedo. Elena sabía que no podían quedarse afuera. Por horrible que fuera la cabaña, el bosque abierto, con sus ruidos desconocidos y su oscuridad impenetrable, era infinitamente peor. La supervivencia, ese instinto primario y brutal, se impuso sobre la desesperación. Se levantó,
con los músculos protestando, y obligó a sus hijos a seguirla de vuelta hacia la estructura rota. «Vamos». Su voz sonó ronca, extraña en el silencio. «Buscaremos un rincón, solo por esta noche». El gemido de la puerta al abrirse de nuevo sonó como una advertencia. Empujados por la necesidad, se adentraron en la oscuridad de la cabaña. El hedor a moho y a excrementos de roedores era tan fuerte que les revolvió el estómago. Elena usó la débil luz de la pantalla de su móvil para inspeccionar el desastre. La sala principal era inutilizable, un campo de escombros peligrosos bajo el cielo abierto, pero una puerta a la derecha conducía a una pequeña habitación que parecía haber sufrido menos. El techo estaba intacto. Era un dormitorio, apenas más grande que un armario, con los restos de un catre de hierro oxidado en una esquina. El aire era igualmente viciado, pero al menos estaban a cubierto. «Aquí», dijo Elena, intentando inyectar una confianza que no sentía en su voz. «Limpiaremos un poco y dormiremos en el suelo». La tarea les dio un propósito, una forma de combatir el pánico paralizante. Empezaron a apartar los trozos de yeso y la madera podrida con las manos, el sonido de sus movimientos extrañamente reconfortante en la casa muerta. Pasaron la primera hora en una febril actividad. Elena arrancó una cortina hecha jirones y la usó para barrer el polvo y la suciedad más gruesa del suelo de madera. Leo, queriendo ayudar, empezó a inspeccionar las paredes y el suelo, buscando agujeros por los que pudieran entrar animales. Sus pequeños dedos recorrían los bordes de las tablas del suelo, probando su firmeza. Fue entonces cuando ocurrió. En una esquina oscura de la habitación, una de las tablas se movió bajo su peso con un crujido sordo. «Mamá», dijo en voz baja, su voz llena de una nueva tensión. Elena se acercó, la luz de su móvil temblando en su mano. Leo señaló la tabla. «Esta está suelta». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No era un escalofrío de miedo, sino de algo más, una intuición, una anomalía en el patrón de la decadencia. Le pidió a Leo que se apartara y, usando la punta de una pieza de metal que había encontrado, hizo palanca bajo el borde de la tabla. La madera, vieja pero no podrida, cedió con un gemido. El descubrimiento cambió la atmósfera de la habitación instantáneamente. Debajo de la tabla no había tierra ni vigas podridas, sino un pequeño hueco rectangular, perfectamente tallado en la estructura del subsuelo. Era un escondite. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor ansioso en el silencio. Dentro del hueco, sobre un lecho de polvo acumulado durante décadas, había un único objeto. No era dinero ni joyas, era algo mucho más enigmático. Una llave. Era de latón macizo, pesada y fría al tacto, con un diseño anticuado y una cabeza ornamentada en forma de trébol. El metal estaba oscurecido por la pátina del tiempo, pero aún conservaba un brillo opaco. Atada a ella con un nudo doble, había una cinta de seda roja, ahora descolorida hasta volverse de un rosa pálido y polvoriento. El aire se llenó de repente de preguntas. ¿Quién la escondió allí? ¿Por qué? Y la más importante de todas, ¿qué abría aquella llave solitaria? El cansancio y el frío fueron olvidados. Una nueva energía, alimentada por el misterio, se apoderó de Elena. Se aferró a la llave, sintiendo su peso sólido en la palma de su mano como una promesa. Era una pista, una desviación en el camino sin salida en el que se encontraban. Los ojos de Leo brillaban en la penumbra, su miedo reemplazado por una curiosidad infantil y excitada. Mía, contagiada por el cambio de humor, dejó de temblar y se acercó para tocar el metal frío. De repente, no estaban solo sobreviviendo, estaban en una búsqueda. «Tiene que abrir algo aquí dentro», susurró Leo, su voz resonando en la pequeña habitación. Elena asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Empezaron una búsqueda metódica, probando la llave en la única cerradura que encontraron, la de un viejo armario empotrado cuya puerta estaba medio arrancada de sus goznes. La llave no encajó. El misterio se profundizó, y con él una extraña y peligrosa sensación de esperanza. La búsqueda se extendió más allá del pequeño dormitorio. Regresaron a la ruinosa sala principal, moviéndose con cuidado entre los escombros. La luz del móvil de Elena barría las paredes.
revelando capas de papel pintado despegado y manchas de humedad que parecían mapas de continentes olvidados. No había cofres, ni cajas fuertes, ni puertas ocultas, solo la misma y abrumadora desolación. La frustración comenzó a reemplazar la excitación inicial. Quizás la llave pertenecía a algo que ya no existía, algo perdido en el derrumbe del tejado. Elena sintió una punzada de su desesperación anterior. ¿Y si era otra falsa esperanza? Un juego cruel del destino. Pero entonces Leo, que había salido al porche, la llamó de nuevo. «Mamá», y allí señaló con el dedo una estructura aún más pequeña y ruinosa que se vislumbraba a unos 20 metros de la casa, parcialmente oculta por la maleza. El leñero. El leñero era poco más que un esqueleto de madera. El techo se había hundido casi por completo, y las paredes estaban inclinadas en ángulos precarios. Acercarse fue un acto de fe. El olor a madera podrida y a tierra húmeda era aún más intenso allí. La entrada estaba bloqueada por un montón de lonas viejas y enmohecidas, endurecidas por años de lluvia y abandono. Parecían casi una parte del paisaje, fusionadas con el suelo. Con un esfuerzo conjunto, tiraron de las lonas. El material se rasgó con un sonido seco, liberando una nube de polvo y esporas de moho que los hizo toser, y entonces lo vieron. Escondido en la esquina más alejada, protegido de lo peor de la intemperie por los restos del tejado y las lonas, había un baúl. Era grande, hecho de una madera oscura y pesada, y reforzado con correas de hierro oxidadas. En el centro, intacta y desafiante, había una cerradura de latón macizo, idéntica en estilo y época a la llave que sostenían. El corazón de Elena dio un vuelco, un vértigo helado la recorrió mientras se arrodillaba frente al baúl. El polvo que lo cubría era tan espeso que parecía un sudario de terciopelo gris. Lo limpió con la manga de su chaqueta, revelando la veta oscura de la madera. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. El sonido de sus propios latidos era ensordecedor en la quietud de la noche. Leo y Mía la observaban en silencio, conteniendo la respiración. Con una lentitud insoportable, deslizó la llave en la cerradura. Encajó. Perfectamente. Por un instante dudó. Un miedo repentino a lo que pudiera encontrar la paralizó. ¿Y si contenía algo terrible? La respuesta a por qué esa casa había sido abandonada a la ruina, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones, y giró la llave. El mecanismo, congelado durante décadas, protestó con un chirrido agudo antes de ceder con un sonoro clic que rompió el silencio como un disparo. Levantó la pesada tapa de madera. El interior no estaba lleno de oro ni de joyas, como en los cuentos de hadas, pero el olor que emanó de él fue más embriagador que cualquier tesoro. Era el aroma seco y ligeramente dulce del papel viejo y la tela, el perfume del tiempo encapsulado. En la parte superior, cuidadosamente envuelto en una pieza de hule para protegerlo de la humedad, había un fajo de cartas. Estaban atadas con una cinta de seda azul, similar a la roja que adornaba la llave. Con dedos temblorosos, Elena desató el nudo. Cogió la primera carta del montón y la acercó a la luz de su móvil. La caligrafía le resultaba familiar, dolorosamente familiar. Era la suya. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la náusea subiendo a su garganta. No podía ser. Eran las cartas de amor que le había escrito a Marcos 20 años atrás, cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de promesas. Un torrente de recuerdos la golpeó con la fuerza de una ola. Recordaba cada palabra que había escrito en aquellas páginas, cada sentimiento que había volcado en ellas, pero sobre todo, recordaba el fuego. Recordaba vívidamente la noche de la pelea, una discusión terrible y amarga justo antes de que él se fuera, a lo que, según le dijo, eran unas maniobras militares. Llena de rabia y dolor, había reunido todas esas cartas, todas esas promesas de papel, y las había arrojado a la chimenea de su pequeño apartamento. Las vio arder, retorcerse y convertirse en cenizas negras. Lo recordaba con una claridad absoluta, el olor del papel quemado, el calor de las llamas en su rostro lloroso. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo era posible que estuvieran aquí, en este baúl olvidado, en una cabaña en ruinas,
a cientos de kilómetros de distancia, la lógica se desvaneció, dejando solo una sensación de irrealidad, como si estuviera atrapada en un sueño o en una historia de fantasmas. Su mente se negaba a procesar la contradicción. La sensación era de una profunda violación, como si alguien hubiera hurgado en su pasado más íntimo y lo hubiera reescrito. Había mentido Marcos. Había rescatado las cartas de las llamas sin que ella lo supiera. El pensamiento era a la vez conmovedor y profundamente inquietante. ¿Por qué las habría guardado en secreto? ¿Y por qué aquí, en la cabaña de un abuelo con el que apenas tenía relación? Cada pregunta abría la puerta a 10 más, un laberinto de incertidumbre que se construía a su alrededor. Se sentía como si el hombre que había amado, el hombre por el que estaba de luto, fuera un completo desconocido. El Marcos que había guardado estas cartas no era el simple obrero de la construcción que ella conocía. Era alguien con secretos, alguien capaz de un engaño complejo y duradero. El dolor de su pérdida se mezcló con una nueva y amarga emoción, la traición. Debajo de su propio fajo de cartas había otro. Era más pequeño, atado con un simple cordel de yute, y el papel parecía más nuevo, menos amarillento. Con un nudo en el estómago, lo cogió. La caligrafía en el sobre superior era inconfundible. Era la letra de Marcos, fuerte, ligeramente inclinada hacia la derecha, tal y como la recordaba de las pocas notas que le había dejado a lo largo de los años. Pero estas no eran notas, eran cartas, cartas que él le había escrito a ella, cartas que nunca le había enviado. El corazón le martilleaba en los oídos. Esto era. Lo supo con una certeza absoluta y aterradora. Esta era la razón de todo, la razón del secreto, de la cabaña, del baúl, la respuesta a sus sospechas sobre su accidente. Estas cartas contenían la verdad que Marcos se había llevado a la tumba, o la verdad que había intentado dejar atrás para que ella la encontrara. Elena sintió un miedo tan profundo que le heló la sangre en las venas. Sostuvo el fajo de cartas de Marcos en sus manos. Pesaban mucho más que su tamaño físico. Pesaban con el peso de los secretos, de la culpa y probablemente del peligro. Miró a sus hijos. Leo la observaba con una intensidad que la asustaba, como si entendiera la gravedad del momento. Mía, agotada, se había acurrucado a su lado, buscando el calor de su cuerpo. Por un instante, deseó no haber encontrado la llave. Deseó poder volver a la ignorancia, a la simple y brutal lucha por la supervivencia, porque sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que una vez que leyera esas cartas, no habría vuelta atrás. Su vida y la de sus hijos cambiaría para siempre. La verdad estaba allí, a solo un cordel de distancia, y prometía ser más oscura y aterradora que la propia cabaña en ruinas. Pero la ignorancia ya no era una opción. Marcos había dejado un rastro de migas de pan, y ella tenía que seguirlo hasta el final. Con un temblor que recorría todo su cuerpo, Elena desató el cordel de yute. Sus dedos, entumecidos por el frío y el miedo, se sentían torpes, ajenos. El papel de la primera carta era grueso, de buena calidad, y la tinta negra destacaba con una claridad aterradora bajo la luz de su móvil. La caligrafía de Marcos. Era él, su esencia, su mano, pero las palabras que formaba eran las de un extraño. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, es porque he fallado, y porque te debo la verdad, toda la verdad, por dolorosa que sea. Su respiración se atascó en su garganta, un nudo apretado de pánico. El olor a tinta y a papel viejo se mezclaba con el hedor a moho de la cabaña, creando un perfume de secretos podridos. Acercó la carta a la luz temblorosa, sintiendo cómo cada palabra que leía era un martillazo contra los cimientos de su vida. Una demolición controlada de todo lo que alguna vez había creído cierto. Su corazón latía con una violencia sorda contra sus costillas, un tambor anunciando la llegada de una tormenta devastadora que ya estaba sobre ella. La primera frase la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Nunca estuve en el ejército. Elena tuvo que leerla 2, 3 veces, pero las palabras no cambiaron. Las maniobras militares, la excusa para su ausencia, la base de su separación 20 años atrás, todo era una mentira. Sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared húmeda y fría. El mundo se inclinó sobre su eje.
La carta continuaba. La voz de Marcos surgiendo del papel, una confesión fantasmal. Fui coaccionado, Elena, forzado a unirme a una red clandestina, un grupo de hombres que trabajaban para alguien muy poderoso. La náusea le subió a la garganta, amarga y ácida. El hombre con el que se casó, el padre de sus hijos, no era el simple obrero que ella creía. Había vivido una doble vida, una existencia tejida con engaños tan profundos que ella nunca había sospechado nada. El recuerdo de su discusión, de las cartas quemadas, adquirió una nueva y terrible perspectiva. No había sido una pelea de amantes. Había sido el punto de ruptura de un hombre que vivía una mentira. La red, explicaba la carta, era un brazo ejecutor para un magnate inmobiliario sin escrúpulos. Su trabajo era limpiar el campo de Soria y otras zonas rurales. Se dedicaban a acosar a familias, a granjeros, a cualquiera que se interpusiera en los planes de su jefe. Marcos describía sus métodos con una crudeza que le heló la sangre a Elena. Sabotajes, amenazas veladas, incendios que parecían accidentales, creaban un ambiente de miedo y desesperación tan insoportable que la gente acababa vendiendo sus tierras por una miseria, agradecidos de poder escapar. Elena recordó historias que había oído en el pueblo, susurros sobre la mala suerte que perseguía a ciertas fincas, de familias que se habían marchado de la noche a la mañana. Nunca les había prestado atención. Ahora, esas historias se unían en un tapiz oscuro y coherente. El Bosque Negro no era solo un lugar aislado. Era el coto de caza privado de un depredador, y ellos estaban atrapados en él, sin saberlo. Entonces llegó la revelación que le robó el aliento. La carta hablaba del abuelo de Marcos, el dueño original de la cabaña. Él fue el primero que se negó, escribía Marcos. Esta tierra, este bosque, era su vida. No quiso vender, y por eso lo mataron. Elena ahogó un sollozo, tapándose la boca con la mano. El accidente de caza que se había llevado al anciano años atrás no había sido tal. Había sido un asesinato orquestado por la misma red a la que Marcos pertenecía. Esta tierra sobre la que estaban sentados estaba manchada de sangre. La cabaña no era una herencia, era el trofeo de un crimen. La llave de latón, la cinta roja, el baúl escondido, todo cobró un sentido macabro. Eran las reliquias de un hombre asesinado, dejadas atrás por el nieto que se vio obligado a unirse a sus verdugos. Un escalofrío violento recorrió su espina dorsal, un frío que nacía del terror más profundo y se extendía por cada fibra de su ser. Ya no sentía el frío de la noche. Marcos confesaba cómo lo habían atrapado. Un error de juventud, una deuda, algo de lo que se avergonzaba profundamente y que ellos descubrieron. Usaron esa debilidad para chantajearlo, para obligarlo a unirse a ellos. Le dieron a elegir la cárcel o trabajar para ellos. Y él, joven y asustado, eligió el camino que lo condenaría para siempre. Me convertí en uno de ellos, Elena. Me convertí en el monstruo que intimidaba a gente buena, gente como mi propio abuelo. Cada día era un infierno. La culpa me estaba comiendo vivo. Elena cerró los ojos, las lágrimas escapando por debajo de sus párpados. Vio el rostro de Marcos en su mente, pero ahora con otros ojos. Vio la tensión constante en su mandíbula, sus pesadillas, sus silencios largos y sombríos. No era la preocupación de un obrero agobiado por las deudas, era el tormento de un alma en cautiverio. El hombre que amaba había sido un prisionero, y ella nunca lo había sabido. La rabia que sentía por sus mentiras se disolvió en una oleada de compasión y dolor. La cabaña, el baúl, las cartas, todo era parte de su plan para escapar. Estaba harto, iba a denunciarlos. Había estado reuniendo pruebas, nombres, fechas. Las cartas que ella leía ahora eran su confesión completa, su testimonio. Las había escondido aquí, en el lugar donde empezó su infierno personal, junto a lo único puro que le quedaba de su pasado. Las cartas de amor de Elena, las que él había rescatado de las llamas sin que ella lo supiera, un recordatorio del hombre que podría haber sido. Quería que tuvieras esto, escribía, por si algo me pasaba. Es la única arma que tengo, la única forma de que se haga justicia. Elena sintió el peso de esas palabras. Marcos
no solo le había dejado una cabaña en ruinas, le había legado una guerra. Le había entregado la antorcha, pidiéndole que corriera la última vuelta de una carrera mortal que él no había podido terminar. La responsabilidad era abrumadora, un peso que amenazaba con aplastarla. Y entonces, la última y más brutal verdad. La carta final era corta, escrita con una letra temblorosa y apresurada. Saben que voy a hablar. Vienen a por mí. Van a hacer que parezca un accidente en la obra. Elena, te quiero. Cuida de nuestros hijos. No dejes que todo haya sido en vano. El móvil se le cayó de las manos, golpeando el suelo de madera con un ruido sordo. El mundo se disolvió en un zumbido blanco. Accidente laboral en la construcción. Las palabras impersonales del encargado de la obra resonaron en su cabeza, ahora cargadas de una maldad insondable. No fue un accidente, fue una ejecución. Lo habían asesinado a sangre fría para silenciarlo. El dolor de su muerte, que había empezado a cicatrizar, se reabrió con una violencia salvaje, pero ahora estaba mezclado con una rabia tan pura y helada que la dejó sin aliento. El hombre que había estado llorando no solo había muerto, se lo habían arrebatado, lo habían borrado del mapa para proteger sus sucios secretos. El amanecer se filtró a través de las ventanas rotas, una luz gris y pálida que no traía consuelo, solo una claridad brutal. Las cartas estaban esparcidas a su alrededor como hojas muertas. La verdad era un veneno que se había extendido por sus venas durante la noche, dejándola entumecida, vacía. Miró a sus hijos, acurrucados bajo una manta raída, sus rostros inocentes en el sueño. Un nuevo tipo de miedo, más afilado y primal que la desesperación, se apoderó de ella. El peligro no había quedado en el pasado con la muerte de Marcos. El peligro estaba vivo, estaba allí mismo, en el aire que respiraban, en la tierra que pisaban. La cabaña no era un refugio, era el epicentro de una conspiración criminal. Y ellos, como herederos de Marcos y de su secreto, eran el siguiente objetivo. La sensación de aislamiento se intensificó. No estaban simplemente solos, estaban marcados, expuestos en medio del territorio enemigo, y nadie en el mundo sabía que existían. Un sonido rompió el silencio opresivo de la mañana. No era el canto de un pájaro ni el susurro del viento entre los árboles. Era un ruido antinatural, mecánico, el ronroneo bajo y potente de un motor de lujo acercándose lentamente por el camino de tierra. El corazón de Elena dio un salto y se alojó en su garganta. Instintivamente, se lanzó al suelo, recogiendo las cartas a toda prisa, metiéndolas de nuevo en el baúl y empujándolo hacia la esquina más oscura. «Leo», susurró con una urgencia feroz, «despierta, coged a Mía y escondeos en el leñero. No salgáis ni hagáis ruido hasta que yo os llame». El terror en su voz fue suficiente. Leo, con los ojos muy abiertos, asintió y sacudió suavemente a su hermana. Mientras sus hijos se escabullían por la parte de atrás, Elena se quedó quieta, escuchando. El coche se detuvo justo delante de la cabaña. Una puerta se cerró con un chasquido sólido y caro, y luego un silencio expectante, más aterrador que cualquier ruido. Un hombre apareció en el claro, saliendo de detrás de un sedán negro y reluciente. Su presencia era una disonancia visual y sensorial en aquel entorno de abandono. Vestía un traje de lana gris, perfectamente cortado, y unos zapatos de cuero tan lustrosos que reflejaban el cielo nublado. Su cabello era plateado, peinado hacia atrás con esmero, y una sonrisa afable adornaba su rostro bronceado. Pero sus ojos, pequeños y oscuros, eran fríos como el hielo, desprovistos de cualquier calidez. Se movía con una confianza depredadora, como si el bosque y todo lo que contenía fueran de su propiedad. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era él. Lo reconoció de las fotos de los periódicos locales que había visto al buscar información sobre la zona. Señor Arturo Ibáñez, el respetado magnate inmobiliario, el filántropo, el hombre de las cartas de Marcos. El arquitecto de su ruina estaba de pie en su porche destrozado. Se acercó a ella, sus caros zapatos aplastando las hojas muertas con un crujido delicado. «Señora, Elena, ¿correcto?», dijo. Su voz era melosa, cultivada, pero tenía un filo metálico justo debajo de la superficie. «Soy Arturo Ibáñez. Siento mucho su pérdida. Marcos era un buen trabajador,
una tragedia. La bilis subió por la garganta de Elena. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que tuvo que clavar las uñas en sus palmas para no gritar. Se obligó a mantener la calma, a componer su rostro en una máscara de viuda pobre y desamparada. Se quedó quieta, con la ropa sucia y el pelo revuelto, enfrentándose al hombre que había ordenado el asesinato de su marido. La diferencia de poder entre ellos era un abismo. Él era un rey en su feudo, y ella no era más que una intrusa en una propiedad que él ya consideraba suya. Cada segundo que pasaba en su presencia era una tortura, una lucha por controlar el odio y el terror que la consumían. Ibáñez paseó la mirada por la cabaña en ruinas, fingiendo una expresión de compasión. Este lugar no es seguro, especialmente para una dama y dos niños pequeños. Es una pena que Marcos no lo mantuviera mejor. Sus palabras eran como pequeñas agujas, diseñadas para pinchar y herir. Luego su tono se volvió magnánimo. «Mire, sé que está en una situación difícil. Quiero ayudarla. Permítame quitarle este problema de encima». Nombró una cifra. El número fue tan ridículamente bajo, tan ofensivo, que Elena casi se rió. Apenas cubría el coste de un billete de autobús de vuelta a la nada. «Es un gesto de buena voluntad», añadió Ibáñez, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos de serpiente. No era una oferta de compra, era una declaración de poder. Estaba marcando su territorio, mostrándole a ella lo poco que valían su tierra y su vida para él. Estaba disfrutando de su desesperación, saboreándola. Elena no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil. Su silencio una pared contra la que las palabras de él se estrellaban. Su falta de reacción pareció desconcertarlo, incluso irritarlo. La máscara de amabilidad se deslizó, revelando la fealdad que había debajo. Su voz perdió toda su calidez. «Sabe, los accidentes ocurren con demasiada frecuencia», dijo, mirándola fijamente. «El de su marido fue muy desafortunado. La construcción es una industria peligrosa». Las palabras cayeron en el aire quieto como piedras, cada una un eco de la confesión de Marcos. Ya no era una conversación sobre bienes raíces, era un interrogatorio y una advertencia. Luego, su mirada se desvió hacia el denso muro de árboles que los rodeaba, hacia la oscuridad del bosque negro. La amenaza era clara y doble. Te puede pasar lo mismo que a tu marido, y este bosque puede tragarte sin dejar rastro. El miedo, que había estado contenido, comenzó a desbordarse. «El bosque es un lugar muy grande y solitario, Elena», continuó Ibáñez. Su voz ahora un susurro sibilante y confidencial que le erizó el vello de la nuca. «Cualquier cosa puede pasar aquí. Las cosas se pierden. Los animales salvajes son un problema». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «A veces, las personas también se pierden». La sangre de Elena se convirtió en hielo. La insinuación había desaparecido, reemplazada por una promesa desnuda y brutal. La estaba amenazando directamente, a ella y a sus hijos, con la misma calma con la que uno comenta el tiempo. El rostro del monstruo del que hablaba Marcos estaba ahora a menos de 2 metros de ella, sonriéndole. Se dio cuenta de la magnitud de su error al venir allí. No había encontrado un refugio, sino que se había metido voluntariamente en la jaula del lobo. Y el lobo ahora le estaba enseñando los dientes, haciéndole saber que la puerta se había cerrado detrás de ella. Ibáñez la observó un segundo más, una última mirada cargada de desprecio y advertencia, antes de darse la vuelta con elegancia y regresar a su impecable coche. El sonido del motor al arrancar fue una agresión, una profanación del silencio, y luego se desvaneció, dejando a Elena sola en un silencio aún más profundo y amenazante. Se quedó allí, temblando de pies a cabeza, incapaz de moverse, mientras el eco de sus amenazas resonaba en su mente. Tenía la verdad en un baúl podrido, la confesión de un hombre muerto. Pero Ibáñez tenía el poder, el dinero y una crueldad sin límites. Podía aplastarla como a un insecto y nadie se enteraría jamás. Estaba atrapada entre dos opciones imposibles: guardar silencio y vivir como una fugitiva aterrorizada, o hablar y desatar la furia de un monstruo que ya había matado 2 veces para proteger ese mismo secreto. La pregunta ahora pende sobre ti, pesada como una lápida. ¿Qué harías en el lugar de Elena,
¿Enterrarías la verdad para proteger a tus hijos o lo arriesgarías todo por una justicia que podría costarles la vida? El eco del motor de lujo se desvaneció, siendo devorado por el denso silencio del bosque. Elena se quedó petrificada, el cuerpo paralizado por un frío que no era de la intemperie, sino del terror puro que le había inyectado la voz de Ibáñez. El aire, antes solo húmedo y con olor a tierra, ahora parecía vibrar con una malicia tangible. Sentía el peso de miles de ojos invisibles entre los árboles, no como una paranoia, sino como una certeza. La amenaza no era una posibilidad futura, era una presencia activa. Una soga que ya se estaba tensando alrededor de su cuello y el de sus hijos. Cada sombra parecía alargarse, tomar formas monstruosas. El crujido de una rama bajo el peso de un animal la hizo sobresaltar, el corazón golpeándole la garganta con una fuerza dolorosa. Estaba atrapada. La cabaña, que había sido su única y terrible opción, se había convertido en una trampa mortal, y el bosque era el laberinto del Minotauro, con el monstruo ya plenamente consciente de su presencia. La soledad era absoluta, asfixiante. Los niños salieron del leñero en ruinas, moviéndose con la cautela de cervatillos asustados. Leo, con sus 10 años, llevaba el rostro contraído por una seriedad que le partía el alma a Elena. Él había entendido, no los detalles, pero sí la esencia de la amenaza. El miedo en sus ojos oscuros ya no era infantil, sino el de alguien que ha vislumbrado el abismo. Mía se aferraba a su hermano, el rostro pálido y surcado por lágrimas secas. Elena se arrodilló y los abrazó con una fuerza desesperada, sintiendo sus pequeños cuerpos temblorosos contra el suyo. El olor a polvo y a miedo que emanaba de ellos se mezcló con el suyo. En ese abrazo sintió una oleada de furia primitiva, una rabia protectora tan intensa que quemó las lágrimas en sus ojos. Ya no era solo una víctima. Ibáñez no solo había amenazado su vida, había amenazado la de sus hijos, y eso era algo que despertaba en ella un instinto más antiguo y poderoso que el miedo, el de una madre dispuesta a todo por proteger a sus crías del depredador. De repente, un movimiento en la linde del bosque la hizo tensarse. Un hombre. Su primera reacción fue un pánico ciego, pensando que los hombres de Ibáñez ya habían regresado. Empujó a sus hijos detrás de ella, su cuerpo formando un escudo frágil. Pero el hombre que emergió de entre los árboles no se parecía en nada al impecable Ibáñez. Era una figura encorvada por los años, con la piel curtida y agrietada como la corteza de un roble viejo. Llevaba ropa de trabajo gastada y se apoyaba en un bastón nudoso. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente claros y afilados, y la observaban con una intensidad que no era amenazante, sino inquisitiva. Se movía con una lentitud deliberada, sin hacer ruido, como si fuera una parte más del bosque. El hombre se detuvo a una distancia prudente, sin levantar la voz. El silencio entre ellos se estiró, cargado de la desconfianza de ella y la paciente espera de él. En sus manos callosas y manchadas de tierra, sostenía un viejo sombrero. «Vi el coche de Ibáñez», dijo el anciano. Su voz era grave y rasposa, como el sonido de piedras rozando entre sí. La mención del nombre de Ibáñez, pronunciado con un desprecio apenas velado, hizo que Elena relajara un poco su postura defensiva. El hombre no parecía un aliado del magnate. Continuó, su mirada pasando de Elena a la cabaña en ruinas. Hace años que no venía por aquí, no desde que se llevaron a Francisco. El nombre la golpeó. Francisco era el nombre del abuelo de Marcos, el que figuraba en la escritura. El corazón de Elena empezó a latir con un ritmo nuevo, una mezcla de terror y una incipiente y peligrosa esperanza. Este hombre no era un extraño. Conocía la historia de aquel lugar, una historia que ella apenas empezaba a desentrañar. «¿Quién es usted?», preguntó Elena, su voz un susurro ronco, temiendo la respuesta tanto como la necesitaba. El anciano se quitó el sombrero, revelando una cabeza cubierta de escaso pelo blanco. «Me llamo Arturo. Francisco era mi mejor amigo». Arturo se acercó unos pasos más, sus ojos agudos fijos en los de Elena, como si intentara leer el alma detrás de su rostro asustado. «Vi el coche de Ibáñez marcharse. Lleva décadas queriendo esta tierra. Es como una enfermedad para él.
Sus palabras confirmaron los peores temores de Elena, dándoles una forma concreta, una historia. Francisco nunca quiso vender, continuó Arturo, su voz bajando de tono, volviéndose más confidencial. Le dijo que este bosque no estaba en venta, que era el legado de su familia, no un trozo de tierra para construir hoteles de lujo para gente rica que no respeta nada. El anciano escupió al suelo con un gesto de profundo asco. Elena sentía que estaba escuchando un eco del pasado, una voz que corroboraba la confesión escrita de su marido. La presencia de Arturo era como una luz temblorosa en la más absoluta oscuridad, un ancla en medio de la locura que la envolvía. No estaba sola. Había un testigo, un guardián de la memoria de aquel lugar. La revelación de Arturo llegó como un golpe sordo, una pieza del rompecabezas que encajaba con una precisión aterradora. «Yo estaba cazando esa mañana», dijo, su mirada perdida en los recuerdos. «Los vi, 2 hombres de Ibáñez, matones que todos en la comarca conocen, pero nadie se atreve a nombrar. Se llevaron a Francisco al bosque. Le dijeron que solo iban a dar un paseo, a hacerle entrar en razón». Arturo hizo una pausa, y el dolor de décadas se reflejó en sus ojos claros. Nunca volvió a salir. Dijeron que fue un accidente de caza, que se había perdido, pero yo sé lo que vi. Su cuerpo nunca apareció. El bosque se lo tragó. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la confirmación del asesinato del abuelo, no desde el papel manchado de culpa de Marcos, sino desde los ojos de un testigo presencial. La historia era real. La sangre derramada en aquella tierra era real. Y el monstruo, Ibáñez, llevaba décadas saliéndose con la suya, enterrando sus crímenes bajo capas de poder y miedo. El anciano entonces fijó su mirada en ella, una mirada penetrante que parecía ver a través de su fachada de miedo. «Tu marido vino a verme», soltó. La frase dejó a Elena sin palabras. «¿Marcos?», susurró incrédula. «Sí, hace poco más de una semana, justo antes de... antes de su accidente». Arturo pronunció la palabra «accidente» con el mismo sarcasmo amargo que sentía Elena. Estaba aterrorizado, pero también decidido. Parecía un hombre que por fin había tomado una decisión, después de una vida de tormento. La imagen de Marcos, atormentado pero resuelto, encajaba perfectamente con las últimas cartas. «Me lo confesó todo, muchacha, todo. El chantaje, la red de matones, el asesinato de su propio abuelo. Lloró aquí mismo, en mi porche. La culpa lo estaba devorando por dentro como un cáncer. Cada palabra de Arturo era un clavo que fijaba la verdad en su lugar, eliminando cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. La historia de Marcos no era una fantasía paranoica, era la cruda realidad. Me dijo que iba a acabar con todo aquello», continuó Arturo, su voz resonando con el eco de la determinación de Marcos, que iba a denunciarlos, que había reunido pruebas, los nombres, las operaciones, todo, y que lo había escondido. El anciano hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia la cabaña en ruinas. Luego volvió a los ojos de Elena. Dijo que había escondido la prueba de todos los crímenes de Ibáñez aquí, en la cabaña, junto a lo único puro que quedaba de su pasado. Esas últimas palabras resonaron en la mente de Elena, la frase exacta de la carta de Marcos, las cartas de amor que ella había escrito, la prueba y el símbolo de su inocencia perdida, guardados juntos en un baúl olvidado. La conexión era completa, el círculo se cerraba. Arturo no solo confirmaba la historia, sino que le daba el contexto final, la pieza que le faltaba. Marcos había confiado en él, y ahora, por extensión, ese legado de confianza recaía sobre ella. El peso sobre sus hombros se hizo aún más pesado, pero ahora no estaba sola para soportarlo. Elena tomó una decisión. La rabia y el dolor se habían solidificado en una determinación fría y cortante. Miró a Arturo, el guardián de la historia, y supo que había encontrado un aliado, quizás el único que podía tener en aquel mundo hostil. «Tengo las pruebas», dijo, su voz firme por primera vez desde que había llegado a aquel lugar infernal. Marcos las dejó para mí, las cartas, su confesión. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y un profundo respeto. «Entonces, es verdad.
El muchacho lo hizo. Se quedaron en silencio por un momento, la viuda y el viejo amigo, unidos por el secreto de un hombre muerto y la sombra de un enemigo común. El tiempo de llorar había pasado. El tiempo de tener miedo se estaba acabando. Ahora era el tiempo de actuar. «No podemos quedarnos aquí», dijo Arturo con urgencia. «Si Ibáñez sabe que estás ocupando la cabaña y si sospecha lo más mínimo que puedes tener algo, no se detendrá. Volverá. Y no será para hablar». La advertencia de Arturo quedó flotando en el aire, cargada de una ominosa certeza. Justo en ese momento, como si la propia naturaleza quisiera subrayar sus palabras, el cielo, que había estado gris y plomizo, se oscureció aún más. Un viento repentino y violento se levantó, agitando las copas de los árboles con un rugido sordo. El sonido era como el de un océano furioso. Una gota de lluvia, fría y pesada, cayó sobre la frente de Elena. Luego otra y otra más. En cuestión de segundos, se desató una tormenta de una violencia inaudita. El cielo se rasgó con el destello de un relámpago, iluminando la escena con una luz blanca y fantasmal, seguido casi al instante por un trueno tan potente que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Mía gritó y se aferró a la pierna de su madre, aterrorizada. La lluvia caía a cántaros, una cortina de agua tan densa que apenas se podía ver a unos metros de distancia. El bosque se había convertido en un caos de agua, viento y oscuridad. «¡Adentro! ¡Rápido!», gritó Arturo por encima del estruendo de la tormenta. Se refugiaron en la precaria seguridad de la habitación menos dañada de la cabaña. El agua se filtraba por las grietas y el viento aullaba a través de las ventanas rotas, un lamento sobrenatural que envolvía la pequeña estructura. El estruendo de la lluvia sobre los restos del tejado era ensordecedor, un tamborileo frenético que aumentaba la sensación de claustrofobia y pánico. Elena abrazaba a sus hijos, intentando protegerlos del frío y del ruido, mientras Arturo se asomaba con cautela por una de las aberturas. La oscuridad de la tarde prematura, causada por la tormenta, era casi total. Cada relámpago era como un flash fotográfico que congelaba por un instante un mundo hostil y desatado. Elena sentía el corazón desbocado, la adrenalina quemando en sus venas. La advertencia de Arturo y la furia de la tormenta parecían un presagio terrible. El enfrentamiento final era inminente. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. El sonido de un motor forzado, de neumáticos luchando contra el barro del camino. Un vehículo se acercaba, sus faros cortando la densa cortina de lluvia como los ojos amarillos de una bestia. El terror se apoderó de Elena. Habían vuelto. Arturo la agarró del brazo, su rostro una máscara de urgencia. «¡El baúl! ¡Coge el baúl! Nos vamos por detrás. Conozco un camino». El pánico amenazó con paralizarla, pero la mirada del anciano y los rostros aterrorizados de sus hijos la impulsaron a la acción. Corrió hacia el rincón donde había escondido el pesado baúl de madera. Sus manos resbalaban sobre la superficie húmeda mientras lo arrastraba. El peso era formidable, el peso de la justicia, el peso de la vida de su marido. Afuera, el motor se detuvo. Se oyeron dos portazos, secos y violentos, que resonaron por encima del fragor de la tormenta. Pasos, pesados chapoteando en el barro. Estaban allí. Elena y Leo arrastraron el baúl hacia la parte trasera de la cabaña, donde una sección de la pared podrida se había derrumbado, creando una salida improvisada. Arturo ya estaba allí ayudando a Mía a pasar por el hueco. «¡Silencio! ¡Moveos rápido!», susurró el anciano, su voz un siseo urgente. Justo cuando Elena estaba a punto de salir, un olor nuevo y químico cortó el aire, más penetrante que el de la lluvia y la tierra mojada. Gasolina. El olor era inconfundible, nauseabundo. Un escalofrío de un horror inimaginable la recorrió. No habían venido a hablar, no habían venido a asustarlos, habían venido a borrarlos del mapa, a convertir la cabaña en una pira funeraria y su muerte en otro trágico accidente. El sonido de líquidos salpicando la madera seca del exterior confirmó sus peores temores. Estaban rociando la casa con gasolina, con ellos dentro. La intención era clara, brutal y definitiva: quemarlos vivos,
destruir las pruebas y eliminar a los testigos de una sola vez. La adrenalina suprimió el miedo. Ya no había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Con un último y desesperado esfuerzo, empujaron el baúl a través del hueco y salieron al exterior, al caos de la tormenta. La lluvia helada los empapó al instante, pegándoles la ropa al cuerpo y dificultando cada movimiento. Arturo los agarró, tirando de ellos hacia la oscuridad del bosque. Por aquí, conozco un sendero que no pueden encontrar. Se adentraron en la espesura, las ramas arañando sus rostros y sus manos. Detrás de ellos, oyeron una voz gritando por encima del viento. «¡Ya está bien! ¡Prendedle fuego!». El pánico espoleó sus pies. Tropezaban y caían en el barro resbaladizo, pero se levantaban una y otra vez, impulsados por el terror y la voluntad de vivir. Elena se aferraba a una de las asas del baúl, mientras Leo se agarraba a la otra. El peso del cofre era un ancla, pero también su única esperanza. Era la razón por la que estaban huyendo y la única arma que tendrían si sobrevivían. Guiados por Arturo, que se movía por el bosque oscuro con una familiaridad asombrosa, se internaron en un sendero casi invisible, oculto tras una cortina de helechos y maleza. El suelo era un torrente de barro y agua, y cada paso era una lucha. El sonido de la tormenta era su aliado, ahogando el ruido de su huida desesperada. El corazón de Elena latía con una violencia que le dolía en el pecho, y sus pulmones ardían por el esfuerzo. Miró hacia atrás por un instante. A través del velo de lluvia, vio una luz anaranjada parpadear contra la oscuridad. Un resplandor antinatural que creció rápidamente. Las llamas habían prendido fuego a la cabaña. Una bola de fuego rugió hacia el cielo nocturno, consumiendo la estructura ruinosa, consumiendo el pasado, consumiendo el lugar donde su marido había escondido su corazón y su confesión. Un grito ahogado escapó de sus labios, una mezcla de horror y una extraña liberación. Ya no había vuelta atrás, solo quedaba la huida. La casa de Arturo era una pequeña fortaleza, una cabaña de piedra sólida, construida para resistir el tiempo y las tormentas, enclavada en una parte aún más profunda y remota del bosque. La luz de una lámpara de aceite brillaba cálidamente a través de una de sus pequeñas ventanas, una promesa de refugio en medio de la noche infernal. Llegaron a ella exhaustos, cubiertos de barro y temblando de frío y de miedo. Arturo atrancó la pesada puerta de roble detrás de ellos, y el rugido de la tormenta se atenuó, convirtiéndose en un murmullo lejano. El interior olía a leña quemada, a café y a seguridad. Era pequeño, y estaba abarrotado de libros, herramientas y mapas viejos, el hogar de un hombre que había elegido vivir al margen del mundo. Elena se desplomó en el suelo, el cuerpo temblando incontrolablemente, mientras Leo y Mía se acurrucaban a su lado, sus ojos enormes fijos en el rostro de su madre. Estaban a salvo, por ahora. El baúl, mojado y cubierto de barro, yacía a sus pies como un trofeo de guerra. El rugido de la tormenta se convirtió en un murmullo distante, amortiguado por las gruesas paredes de piedra de la casa de Arturo. Adentro, el aire olía a leña, a café recién hecho y a la seguridad de un refugio ganado a pulso. Elena, empapada y temblando, observaba a sus hijos acurrucados junto al fuego, sus pequeños cuerpos finalmente relajados en un sueño profundo y exhausto. La sensación de terror helado comenzaba a retroceder, reemplazada por una rabia fría y afilada. El baúl, cubierto de barro, yacía en el centro de la habitación, un arca de la alianza profana que contenía su única arma. Fue entonces cuando Arturo, tras atrancar la puerta con una viga de madera, se dirigió a un viejo arcón y sacó un objeto envuelto en tela de saco. Un teléfono por satélite. «Llevo años esperando este momento», dijo, su voz rasposa llena de una determinación sombría. «He estado filtrando información a un periodista de investigación, un hombre de confianza. Ibáñez siempre creyó que era intocable. Esta noche vamos a demostrarle que se equivocaba». Arturo marcó un número con dedos firmes y nudosos. El crepitar del teléfono llenó el tenso silencio de la cabaña, un sonido de otro mundo que conectaba su pequeño refugio aislado con las fuerzas de la justicia. Elena contuvo el aliento, su corazón martilleando contra sus costillas. «Javier»,
Soy Arturo, dijo el anciano, su voz baja y urgente. Lo tenemos todo. La prueba final que necesitabas. Hizo una pausa, escuchando. Y algo más. Ibáñez acaba de intentar quemar la cabaña con la viuda de Marcos y sus hijos dentro. Están aquí, conmigo. Están a salvo. Por ahora. Elena podía oír la voz excitada y cortante del periodista al otro lado de la línea, una ráfaga de preguntas rápidas. No llames a la guardia local, insistió Arturo. Esto tiene que venir de arriba, directamente a la UCO. Como habíamos hablado, La conversación fue breve, precisa y mortal. Cuando Arturo colgó, una nueva atmósfera se instaló en la habitación, la quietud expectante que precede a la batalla decisiva. La noche se alargó, cada minuto una eternidad. Arturo se apostó junto a una de las pequeñas ventanas, una vieja escopeta de caza descansando sobre sus rodillas, sus ojos fijos en la oscuridad del bosque. Elena no intentó dormir. Se sentó junto a sus hijos, velando su sueño, y sacó las cartas del baúl. Las leyó de nuevo, una por una, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. El olor a papel viejo y a la tinta de su marido ya no era el aroma de la traición, sino el de un deber sagrado. Cada palabra era un testamento, un grito de justicia desde la tumba que ahora ella debía amplificar. Sentía el peso de la misión de Marcos sobre sus hombros, no como una carga, sino como una armadura. Justo cuando las primeras y tímidas luces del alba comenzaron a teñir de gris el cielo tormentoso, un nuevo sonido rompió la quietud. No era el ronroneo de un coche de lujo, era el rumor distante y creciente de múltiples motores diésel y, por encima de todo, el inconfundible y rítmico batir de las aspas de un helicóptero. La ayuda había llegado. Las luces azules y rojas parpadearon silenciosamente entre los árboles, sin sirenas. Varios vehículos todoterreno de la Guardia Civil, sin distintivos, emergieron de la bruma matutina y se detuvieron frente a la cabaña de Arturo. De ellos descendieron hombres vestidos con equipo táctico oscuro, sus rostros impasibles y profesionales. Se movían con una eficiencia silenciosa que contrastaba brutalmente con la violencia chapucera de los matones de Ibávenes. Un hombre con ropa de civil, a quien Elena reconoció como el periodista Javier por su energía nerviosa, se acercó acompañado de un oficial de aspecto severo. «Señora, señor, soy el capitán Rivas, de la Unidad Central Operativa», dijo el oficial, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «¿Están todos bien?» Elena, sintiendo que las rodillas le flaqueaban por el alivio, simplemente asintió. Con manos temblorosas, le entregó el baúl de madera. «Todo está aquí», susurró. «La confesión de mi marido». El capitán tomó el baúl con un cuidado reverencial, como si aceptara una reliquia sagrada. A kilómetros de distancia, en su opulenta villa con vistas a las montañas, Arturo Ibáñez tomaba su café matutino leyendo la prensa económica. El olor a croissants recién horneados llenaba el aire. Se sentía invencible, satisfecho de haber resuelto el pequeño y molesto problema de la viuda en el bosque. La tormenta de anoche habría borrado todas las pruebas. Sería otro trágico accidente. No oyó a los helicópteros hasta que estuvieron sobre su tejado. No vio a los agentes de la UCO hasta que rompieron las puertas de cristal de su terraza. La incursión fue un relámpago de violencia controlada. En un instante, su mundo de seda y lujo se vio invadido por hombres armados y con pasamontañas. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó en incredulidad, y luego en una rabia impotente cuando le pusieron las esposas. «No saben con quién se están metiendo», gritó, su voz perdiendo toda su compostura, pero sus amenazas se desvanecieron en el aire, vacías y patéticas, mientras era sacado de su palacio en pijama. La detención de Ibáñez fue la primera piedra que provocó una avalancha. Las cartas de Marcos, autentificadas y corroboradas por la confesión grabada de uno de los matones capturados, se convirtieron en la pieza clave que desentrañó décadas de corrupción. La noticia explotó a nivel nacional. El «Cártel de Soria», como lo bautizó la prensa, implicaba a políticos locales, jueces y empresarios. El testimonio de Arturo, el guardián de la historia del bosque, fue devastador, y la historia de Elena, la viuda que se enfrentó al monstruo,
capturó el corazón del país. Dejó de ser una figura anónima y desesperada para convertirse en un símbolo de la lucha de David contra Goliat. Las fotografías de los restos carbonizados de la cabaña, junto a extractos de las cartas de Marcos, llenaron los periódicos y los informativos de televisión. La verdad, por fin, había salido a la luz con una fuerza imparable, quemando todas las mentiras a su paso y exponiendo la podredumbre que se había ocultado durante tanto tiempo en la sombra. El proceso judicial fue largo y complejo, pero el resultado fue contundente, representada por un equipo de los mejores abogados del país, contratados por una asociación de víctimas de la corrupción. Elena no solo fue una testigo clave, sino también una demandante principal. El tribunal dictaminó que las tierras del Bosque Negro habían sido el objetivo de una conspiración criminal que había resultado en el asesinato de 2 generaciones de su familia. Los bienes de Ibáñez y de su red criminal, una fortuna incalculable, fueron confiscados por el Estado. En una sentencia histórica, el juez otorgó a Elena una indemnización sustancial como reparación por el asesinato de su marido y su abuelo, y por los daños morales y el intento de asesinato contra ella y sus hijos. La cifra era astronómica, una cantidad que transformó su vida de la noche a la mañana. Los 300 euros que contaba sobre la mesa de su piso, desahuciado, se habían convertido en un futuro de seguridad y abundancia absolutas. Con su nueva fortuna, Elena podría haberse marchado a cualquier parte del mundo, dejando atrás el Bosque Negro y sus fantasmas, pero no lo hizo. Aquella tierra, comprada con la sangre de su familia, era ahora su legado. Decidió honrar la memoria de Marcos de la única manera que sabía que él habría querido. Contrató a los mejores arquitectos y constructores y, sobre las cenizas de la vieja y ruinosa cabaña, erigió una nueva casa. No era una mansión ostentosa, sino una hermosa estructura de madera, piedra y cristal que se integraba perfectamente en el paisaje. Estaba llena de luz, con grandes ventanales que miraban al bosque. Ahora, un santuario en lugar de una prisión. En una de las salas, construyó un espacioso y luminoso estudio de costura, lleno de las mejores máquinas y telas. Su antigua profesión, una vez una lucha por la supervivencia, se había convertido en una pasión que podía disfrutar en paz, un acto de creación en un lugar que había conocido tanta destrucción. Un año después, la imagen no podía ser más diferente a la del inicio de aquella pesadilla. Elena estaba sentada en el amplio porche de su nuevo hogar, una taza de café caliente humeando entre sus manos. El aire olía a pino, a tierra húmeda y al bizcocho que se horneaba lentamente en la cocina. Ya no sentía el dolor punzante del hambre, sino una serena satisfacción. Observaba a Leo y a Mía, que ahora corrían y jugaban entre los árboles, sus risas resonando en el silencio pacífico del bosque. Ya no había miedo en sus ojos, solo la alegría despreocupada de la infancia. El silencio ya no era una amenaza, sino una sinfonía de vida, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Miró las fotos de Marcos que ahora adornaban la casa, no con la amargura de la traición, sino con un amor teñido de orgullo y una tristeza serena. Había vengado su muerte y había construido, a partir de las ruinas de su vida, un futuro brillante y seguro para sus hijos. La paz, por fin, era real. Elena había transformado la herencia de un secreto mortal en un legado de justicia y esperanza. Su viaje desde la oscuridad más profunda de la desesperación hasta un futuro lleno de luz y seguridad estaba completo. El Bosque Negro, que una vez fue el escenario de su mayor temor, se había convertido en el santuario donde su familia finalmente encontró la paz. Le dio a sus hijos el futuro por el que Marcos había luchado y muerto, un futuro donde la verdad prevaleció sobre la mentira. La historia de Elena demuestra que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de coraje puede encender un fuego de justicia que ilumine el mundo entero. ¿Cuántos otros secretos yacen enterrados, esperando a que alguien valiente los desentierre? Si crees en el poder de la verdad y en la fuerza del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas otra historia que demuestra que ni la más profunda oscuridad puede extinguir la luz.